Evangelio según Juan, capítulo 3, el verso 16. Acompáñeme a leerlo a una sola voz, donde la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hagámoslo otra vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. El mundo es la misión. ¿Y cuál mundo será? La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero el tema hoy es: el mundo es la misión. La Biblia habla porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Ya por ahí nos da una idea de que hay diferentes contextos en los que se puede usar esta palabra, y en la escritura, en la Biblia, también se refiere. Entonces la palabra mundo se refiere a diferentes significados o formas de uso dependiendo el contexto o el momento en el que la escritura se use la palabra. Y quisiera entonces que miráramos este mundo, que se refiere al conjunto de personas que habitan la tierra, que han vivido, que existen y que aún todavía de pronto han de nacer, y que Dios tiene planes también todavía para ellos. Amén. Porque hay algo extraordinario en la obra del Señor Jesucristo. Y es que dice que amó, y cuando se escribe este pasaje en el siglo I, se escribe estas palabras. Juan escribe dando testimonio de las palabras del Señor Jesucristo. Dice: en ese momento, en ese presente, cuando el Señor entrega su vida, pudiéramos decir que habla sobre ese grupo de personas que existen en el mundo en aquel entonces. Si mal no recuerdo, existían en ese momento como cerca de unos 150 millones de personas, creo, solamente, según lo que registra la historia, si mal no recuerdo. A diferencia de hoy, que tenemos cerca de 8.500 millones de personas. Pero desde ese tiempo hasta y si Dios le place y en su propósito tiene todavía muchos años más, está hablando de toda esa gente que ha tenido la oportunidad, que hoy tiene la oportunidad, y que mañana los que nacerán también tendrán la oportunidad de experimentar el extraordinario amor de Dios. Amén. Entonces hablando de ese mundo, es el grupo de personas o el conjunto de personas que han existido y que existen sobre la tierra. Y lo que le dice la palabra del Señor es que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios ha amado a toda la humanidad. Contrario a lo que mucha gente dice, o algunas doctrinas hablan diciendo que Dios ya tiene predestinados a unos específicamente, y así una persona haga lo que haga, lea la Biblia, se consagre, le crea al Señor, si no está en los planes no se puede salvar. Y contrario, que si alguien está en los planes de Dios, no importa si peca o se porta mal o desobedece y no guarda la palabra, ya está en los planes de Dios. No tendría sentido estas palabras del Señor Jesús cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo entero. Amén. Todo ser humano que ha existido y que existe sobre la tierra ha sido amado por Dios. Amén. Ha sido amado por Dios. Y si hacemos un recorrido, me acompaña a mirar. Hoy vemos un mundo sumido en el caos, en la guerra, en el dolor, en la confusión a causa de las abundantes corrientes filosóficas, corrientes ideológicas, tanta pluralidad de religiones, aún mismo dentro de lo que se conoce o que se cataloga como el cristianismo. Hay una pluralidad de conceptos, de interpretaciones personales, y bueno, una cantidad de cosas. Un mundo sumido en la confusión y en el caos, en la oscuridad, y que parece avanzar. Es fácil caer en la tentación tal vez de encerrarnos y no querer hablar con nadie, construir muros muy altos
y hacer de nuestra fe algo aquí muy privado de nosotros. Algo simplemente, como se dice hoy en día, un pensamiento muy personal. Que nuestra fe sea como un pensamiento propio, una verdad propia, como dice el mundo hoy, que la verdad es relativa. Cada persona tiene su verdad, su propia razón, sus ideologías y el conjunto de ideas y de percepciones que tiene de la vida. Esa es su verdad. De esta manera, queriendo así anular o negar la veracidad de la Escritura, que dice que hay una verdad. Amén. Y que es una gran realidad, porque esta verdad es Jesucristo mismo. Él lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y algo, por eso es que este evangelio es tan hermoso, porque el evangelio de Dios nos trae el camino, nos trae la verdad, nos trae la vida, y esa verdad nos da seguridad. Porque cuando cada quien tiene su propia verdad, con su propia verdad se equivoca, fracasa, se estrella, como decimos coloquialmente, y eso le genera inseguridad y se da cuenta que es falible, que se equivoca, que falla. El ser humano, todos somos humanos y como humanos nos equivocamos, fallamos. Sí, es de seres humanos fallar. Entonces, cuando el ser humano se encierra en su propia verdad y se ve que falla, se da cuenta que su creencia, su verdad, su confianza fuera de Dios, la realidad no es segura y no es una verdad. Y eso es lo que de alguna manera tiene el corazón de muchos llenos de caos, de inseguridad, de confusión, porque queriendo y cerrándose pragmáticamente, cerrándose, como dice alguien, dice alguno por ahí, cerrado por dentro y trancado por dentro, ¿sí? Que separen su propia ideología, más por ideología que por convicción, por entendimiento y por comprensión, y se encierra en su propio razonamiento y siente allá en lo profundo de su corazón y de su alma un vacío que le trae ansiedad, le trae temor, le trae tristeza, le trae estrés o afán, como lo llama la palabra de Dios. Y nosotros que hemos conocido a Jesucristo, hemos encontrado que en Jesucristo hay gozo pleno, hay gozo perfecto, hay paz, hay libertad, hay seguridad, hay confianza. Ni siquiera la muerte puede atemorizar a un cristiano, a alguien que ha conocido realmente a Jesucristo. Ni la misma muerte siquiera puede atemorizarle. Eso lo vimos en los cristianos de los primeros siglos, y aún hoy en los creyentes podemos verlo, donde en algunas partes del mundo algunos cristianos están siendo perseguidos, amenazados a muerte, pero ni aún así dejan de confesar y de predicar esta verdad absoluta que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Alguien puede aplaudirle a Él esta noche? Hay un mundo en caos, hay un mundo en oscuridad, pero nosotros tenemos la luz. Hay un mundo en caos, pero nosotros tenemos la paz. Amén. Y quisiera en esta noche mirarles como mira el Señor. Porque no nos podemos decir: yo ya tengo la verdad y no hay afán de iluminar, de irradiar la luz. Porque la luz se irradia con esa seguridad que hay en la vida cristiana. Cuando un cristiano conoce al Señor, donde quiera que va, su vida tiene la presencia de Dios. Por eso es que no es extraño escuchar a la gente decirle al cristiano, cuando no sabe aún que es cristiano, pero le dice: oye, tú tienes algo diferente. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Porque tienes algo diferente. Hay algo como: ¿quién eres? No, yo soy fulano de tal. Sí, pero como que pregunta más, cuéntame más, ¿quién eres? Hasta que de pronto el creyente cae de cuenta y dice: yo soy cristiano.
Dice, es que se siente algo especial cuando hablas, tus palabras, tu misma presencia, estar cerca de ti, se produce algo especial. Porque cuando hay un creyente que vive la palabra, que vive la fe, no que vive una vida de costumbres y de tradiciones, porque muchos viven, aún conociendo la doctrina apostólica, la doctrina verdadera, no viven una relación con Dios, no viven una vida de relación, de comunión con Dios, sino que viven una vida de tradiciones y de disciplinas cristianas, de rituales, sí, de tradiciones. Por ejemplo, para alguien puede ser una tradición venir al culto cada domingo. Para alguien puede ser una tradición asistir a cada culto, ir a un ayuno cada cierto tiempo, una costumbre, y siente como que le falta algo y lo llama a veces presencia de Dios, pero en sí es que le falta la rutina. Pero cuando alguien vive una comunión, una relación con Dios, lo que le hace falta o lo que lo mueve a orar, lo que lo mueve a cantar, lo que lo mueve a ir a la iglesia, no es la rutina, no es la costumbre, es la presencia de Dios, es ese gozo de Dios, es esa paz que da el Señor. Y cuando un cristiano vive la vida de esa manera, donde quiera que va, se le refleja en el rostro la seguridad, la confianza. Amén. A los cristianos nos llamaron cristianos por primera vez cuando vieron que había una seguridad, que había una forma de actuar, de comportarse, de hablar, que se parecía a Cristo. Fue por eso. No fue que dijo la gente, bueno, esto es cómo les ponemos, a ver, y empezaron a buscar un nombre. No. Cuando vieron a los cristianos, a los apóstoles, después de que el Señor ascendió al cielo, y empiezan a ver a los cristianos, los llamaban inicialmente los que trastornan el mundo, y empiezan a analizarlos, a verlos, y esta gente, ¿quién es esta gente? Y los llamaron los del camino, los llamaron los que trastornan el mundo, pero ¿quién es esta gente? Dice, ¿por qué hablan así? ¿Por qué se comportan así? Y alguien dijo, es que estos eran los que andaban con Jesús, el maestro, el que hacía milagros, el que tenía una doctrina diferente, una enseñanza diferente a la de los escribas y saduceos y fariseos, y eran los que andaban con él. Y dice, esos son entonces seguidores de Cristo, son cristianos. Porque se parecen a Cristo, hablan como Cristo. Leía alguna vez un escrito que dicen que es un escrito de un escriba romano que describía a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en su manifestación en carne, y decía, verlo a él producía paz. La gente a su alrededor siempre estaba sonriendo. La gente sentía seguridad. Todos querían estar cerca de él. Cuando hablaba, toda la gente escuchaba con una profunda confianza. Sus enemigos le tenían miedo, a sus espaldas procuraban perseguirle, matarle, tomarle preso, pero cuando se encontraban frente a él no podían tomarle. Pero dice, la gente que le escuchaba y le seguía estaba alegre y producía paz. Donde llegaba Jesús, el ambiente cambiaba. Así que los cristianos no les llamaron cristianos por cualquier cosa, sino porque realmente había una fe en sus corazones, que era la fe de Jesucristo, el único y suficiente Salvador, el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, déle ese aplauso al Señor esta noche. Entonces no nos podemos quedar en este mundo que está en caos y en oscuridad. No nos podemos quedar nosotros con el conocimiento para nosotros. Porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Porque lo que movió el corazón y ha movido y mueve el corazón de Dios es la salvación del mundo.
A Dios no le mueve la plata, el oro, el cielo, la luna, las estrellas. A Dios no lo mueve eso. Eso es de Él, Él lo hizo. Y están sujetos a Él todos los cielos, la tierra, todo el universo está sujeto a Él. Pero fue a la cruz del Calvario, como leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvar. Así que lo que mueve a Dios es eso. Qué importante que nosotros podamos entender que tenemos el privilegio, que hemos recibido la revelación del conocimiento de Dios. Porque una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es tener la revelación del conocimiento de Dios. Amén. Y la palabra nos muestra que el Señor ha tenido en su corazón, ha visto al mundo, hablando de las personas, los ha visto como su misión, su propósito. Eso no arrancó en el Nuevo Testamento, ya que la Biblia dice que Dios se había preparado un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no había creado todavía aún todas las cosas, pero Él ya sabía lo que iba a pasar. Y conociendo lo que iba a pasar, se preparó, pudiéramos decir, el remedio de esa enfermedad mortal que afectaría al mundo, hablando de las personas, que afectaría a la humanidad. ¿Por qué? Porque la misión ha sido el mundo, ha sido la humanidad, ha sido el hombre, el ser humano. Así que Dios por eso ha visto desde el comienzo, desde el Génesis, ha visto al mundo, lo ha visto con gracia. Amén. Lo ha visto con gracia. En el corazón de Dios ha habido un propósito. Ha habido un propósito constante, un sonido que resuena a través de los siglos, y es la redención de la humanidad. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Así que desde el Antiguo Testamento podemos encontrarlo. El Señor en el Edén creó a la humanidad para llenar la tierra con su gloria. Amén. Una expansión constante de su presencia y de su amor. Porque todo cuanto Dios ha creado manifiesta su gloria, su gracia, su poder, su omnipotencia. Amén, como dice la Biblia, hablando de los cielos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada creación, el hombre, por ejemplo, hoy en día se olvidó de Dios y descubre ciertas cosas. La ciencia analiza la creación, estudia la creación, el cuerpo humano, los animales, los astros, la química, la genética, la biología, y estudia todas las cosas que hay en el mundo y se maravilla. Sí, y le da honra y le da reconocimiento a eso que descubre, es decir, a las cosas creadas. Pero Dios creó todas las cosas desde el comienzo para alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. Porque si hablamos de la ciencia, cuando descubre algo, por ejemplo, cómo está todo perfectamente organizado y perfectamente ubicado en cada lugar del universo, eso genera una impresión. Pero para un creyente no solamente le genera una impresión de entender lo grande y perfecto que está organizado el universo, sino que para un creyente le genera una maravilla, una admiración por el que hizo todas las cosas, porque las cosas no se hacen solas. Todo lo que existe en el universo ha sido creado por Dios. Amén. Así que cuando vemos alguna cosa creada y todas las cosas creadas, y dentro de ellas el mismo ser humano, el mundo de personas, podemos ver que ha sido creado para la gloria del Señor y para dar a conocer su presencia y su amor en medio de esta preciosa creación. Cuando lo miramos en Abraham, cuando la humanidad se rebeló, Dios
Cuando el hombre falló, Dios no desistió del ser humano, sino que pensó en restaurarlo, comenzó a restaurarlo y llamó a un hombre Abraham. Pero Dios llamó a Abraham no solo pensando en él, sino que llamó a Abraham pensando en toda la humanidad. Amén. Porque la misión es el mundo. Amén. Cuando llamó a Abraham, no lo llamó pensando solo en él, ¿cierto? Como algunos piensan. Dices que Dios a mí me trata bien, me trata especial porque es que yo soy bueno. Alguien puede pensar así. Es que yo soy tal vez de color de piel de la que a Dios le gusta, entonces Dios me escogió a mí. O es que tal vez yo soy muy inteligente, entonces Dios pensó en mí. Pero Dios no, cuando trata con alguien, está pensando en él, pero está pensando en toda la humanidad. Por eso le digo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Porque nos salva a nosotros independientemente, pero está pensando en todos los que nos podemos encontrar, en los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, porque Dios está pensando en toda la humanidad. Y qué bueno que nosotros podamos entender esta noche que el propósito de Dios es para con nosotros, pero también para con toda la humanidad, para con todo el mundo. Es la misión, y al nosotros haber conocido a Jesucristo, hemos venido a ser parte de esta misión también. Amén. Así que Dios no pensaba solamente en Abraham, sino que le dijo algo extraordinario, maravilloso. Mira, Dios estaba pensando en toda la humanidad y le dice, dentro de las promesas que le da, le dice, en ti serán benditas tu familia, tus hijos, tus nietos. No, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido con toda la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Por eso la Biblia nos habla que Dios no hace acepción de personas. Tristemente, por causa del pecado, el hombre es el que hace acepción de personas. Y mira entonces la apariencia, mira el aspecto, si es elegante o no, si usa buena ropa o no, si tiene dinero o anda en buen carro. La sociedad discrimina así, incluso la gente lo trata a uno de acuerdo a cómo esté vestido. ¿Si es así o no es así? La gente trata al ser humano, aunque los cristianos no, ¿cierto? Sí, pero el que no conoce a Dios trata al ser humano y de acuerdo como esté vestido, si tiene dinero o no tiene dinero, si habla bien o no habla bien, si es estudiado o no es estudiado. Eso hace el mundo, pero Dios no hace acepción de personas. Amén. Se buscó a un hombre, Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham era un hombre que vivía por allá en una tierra que eran más idólatras que cualquiera en el mundo, de los más idólatras, en Ur de los Caldeos. Y según algunos escritos por ahí dice que era fabricante de dioses. Sí, su papá tenía fábrica de dioses y pues él ayudaba a fabricar dioses. Así que no era un santo, no era alguien que invocara a Dios, no era alguien que mereciera que Dios lo atendiera. Pero como Dios ha estado interesado en la humanidad, se fijó en Abraham y se propuso bendecir a la humanidad a través de Abraham. Por eso le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Llamó a Israel. Israel fue el pueblo elegido, fue el receptor de la gracia, de la ley. Sino que a través de él se propuso, y el Señor le dice, no porque fuera la más grande de las naciones, sí, sino por ser la más pequeña de todas las naciones, le escogió Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que él hace es para gloria de su nombre.
Nadie sabe hacer las cosas perfectas como Dios las hace. Nadie sabe hacer algo que cause tanta alegría, tanto bienestar, tanto gozo como lo hace Dios. Solo en Él hay vida. Sin Él, separados de Él, como dice la palabra, nada se puede hacer. Amén. Todo lo que existe subsiste por su poder. Aún, dice la Biblia, hace llover sobre buenos y malos. Así que los malos viven también porque Dios les sustenta la vida. Amén. Todo, absolutamente todo existe por Él. Así que cuando llama a Israel, no lo llama porque fuera un pueblo exclusivo, un pueblo especial, que fuera muy ordenado, grande y poderoso. No, lo escogió porque era el más pequeño. ¿Y por qué lo escogió? Porque Él tenía planes con el mundo. ¿Y por qué escoge el más pequeño? Porque Él quiere hacer su obra extraordinaria. Porque cuando el hombre ha logrado algo, Dios le ha permitido alcanzar cosas, en muchos de los casos el corazón se ensoberbece, se llena de altivez, de soberbia, y no le permite a Dios actuar. Pero Dios siempre se ha provisto tal vez de alguien que permite que la obra y el poder y la mano poderosa de Dios obre a través de la vida. Alabanzas al Señor. Por eso nosotros no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, y por eso debemos nosotros tener consciente cuál es el propósito de Dios para con nosotros y para con el mundo. Porque así como llamó a Israel para traer bendición a la humanidad, así también nos ha llamado a nosotros para hacer bendición a todos los que están a nuestro alrededor. A Dios sea la gloria. Alabanzas a Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos, pudiéramos decir esta noche, al misionero supremo, o al misionero por excelencia. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos la preparación de todas las cosas, pero en los testimonios de los evangelistas o en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran la esencia pura del amor de Dios. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. La humanidad estaba demasiado rota. Ese barro que Dios le había dado forma al principio de todas las cosas, se había echado a perder. Pero Dios, una vez más, a través de su manifestación en carne, vuelve a tomar el barro para hacer una vasija nueva. Amén. Qué extraordinario. Ese nos hizo del polvo de la tierra, tomó el barro en aquel entonces y nos creó. Pero esa creación se echó a perder. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, no desechó el barro. O pudiéramos decirle en el lenguaje del artista, no desechó el lienzo donde se pinta. No desechó ese barro donde se podía formar otra vasija, sino que no desechó a la humanidad, sino que la Biblia nos muestra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabanzas a Dios. ¿Y qué se había perdido? La humanidad entera, porque mirando del cielo a la tierra no encontró ni siquiera a uno que buscara a Dios y nunca pecara. Todos nos habíamos descarriado, dice, todos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Pero Dios, que es rico en misericordia y su abundante gracia estaba preparada para manifestarse, entonces de tal manera amó Dios al mundo, alabanzas a Dios, que viene a buscar lo que se había perdido, ese barro, esa vasija que se había echado a perder. Esa vasija que se había echado a perder ha venido a buscarla. No merecíamos nada. No vino porque nosotros hubiéramos hecho méritos, porque la carta a los Romanos dice también eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros.
Todavía se dispone para morir el amigo por su amigo o el bueno por el bueno. Pero ¿quién está dispuesto a dar su vida por el malo, por el criminal, por el pecador? Dice, no, eso no ocurre, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando a uno se le olvida de dónde viene, no puede darle la gloria a Dios y no puede contemplar la grande y extraordinaria obra de Dios. Pero cuando yo miro mi vida, cuando miro de dónde venimos, cuando miro de dónde nos levantó el Señor, tengo que darle la gloria a Él, la alabanza y la adoración, porque es por el amor que estamos aquí. Es el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino a pagar por nosotros. A Él sea la gloria. Alguien puede adorarlo en esta noche. Alguien puede aplaudir su presencia. Alguien que se sienta restaurado, vivificado. Alguien que se sienta amado por el Señor, que lo adore esta noche. Así que Dios se propuso venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a cumplir la misión que había empezado desde antes, se había diseñado desde antes de la fundación del mundo y que se había estado preparando en los miles de años antes de su nacimiento. Y llegado el momento, Él vino y dice por allá la palabra, habían unos pastores cuidando de las ovejitas en el campo en la noche, y apareció una corte de ángeles que decía, hosana en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es para toda la humanidad. Buena voluntad, buen propósito, gracia de Dios para todos los hombres. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabanzas a Dios. Aleluya. Si le va a dar ese aplauso al Señor, apláudalo con libertad esta noche. Hoy hay alegría en nuestros corazones, hay gozo en nuestra alma, porque somos salvados por Jesucristo. Porque el Señor vino a salvar, su misión en el mundo, y dentro de ese mundo estábamos nosotros. Amén. Y por eso hemos alcanzado salvación. Qué bonito contemplar el alcance del sacrificio y del amor de Cristo. Los brazos extendidos de Cristo en la cruz son los brazos de Dios que se habían propuesto para salvar y redimir a la humanidad quebrantada, asolada, destruida y en tinieblas. Amén. Vino a este mundo y mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra, donde quiera que iba, los enfermos eran sanados. Eso no ocurría antes. Empezó a predicar el evangelio, a enseñar a las multitudes sin distingo de clases sociales, sin distingo de creencia o de grupos sociales. Había fariseos, saduceos, escribas, celotes, samaritanos, bueno, en fin, había mucha gente y diferentes grupos sociales. Pero Él le predicaba a las multitudes, cualquiera que fuera. Amén. A todos le hablaba. Había gente marginada por el pecado, por la enfermedad, como por ejemplo los leprosos. Pero Jesús se acercaba a ellos y los tocaba y los sanaba. Alabanzas a Dios, porque esos también eran mundos. Aleluya. Qué bueno que hoy nosotros no nos olvidemos de ello. Dentro de un mundo que discrimina, que separa los grupos, que se introvierte o se encierra en cuatro paredes. Hoy la tecnología se dice que está haciendo que el hombre pierda ese contacto social, esa solidaridad, ese roce social, ese contacto con su semejante, y cada quien como que eso está llevando a que cada quien se interese por sí mismo y se olvide de su semejante. Oh, pero qué bueno que nosotros podamos entender
entender que Dios amó a toda la humanidad, y cuando estuvo aquí en la tierra no discriminó a nadie. Al enfermo venía a Él, lo sanaba, venía a Él, le daba palabra de vida, al ciego lo hacía ver, al mudo lo hacía hablar, aún los muertos eran resucitados. A nosotros nos encontró, algunos nos encontró acabados, destruidos, enfermos también, pero vino Cristo, aleluya, cuando la gente nos despreció, cuando el mundo no daba un peso por nosotros, vino Cristo y nos levantó. Y si hoy tenemos un lugar, si hoy tenemos una dignidad, si hoy tenemos una posición, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, que ha querido amar a todo el mundo. No se nos puede olvidar. No nos podemos seguir encerrando en cuatro paredes. Jesús no tenía quietud. Usted ve a Jesús por todas partes. Desde muy temprano en la mañana estaba orando, intercediendo en su ministerio aquí en la tierra, intercediendo por el mundo. De esa misma manera debemos hacerlo nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros oramos por la gente, algo ocurre. Cuando usted ora por el vecino, ese conocido compañero que tiene problemas, y usted en sus oraciones se levanta temprano y empieza a orar e interceder por él, después podrá darse cuenta que algo está haciendo Dios con él. Algo está haciendo Dios cuando nosotros oramos. Y usted ve al Señor Jesucristo desde muy temprano en su misión aquí en la tierra como mediador. Lo puede ver orando, lo puede ver intercediendo, y muy temprano levantándose para ir a predicar el evangelio, para sanar, para dar libertad, para traer la verdad al mundo perdido, teniendo compasión de las multitudes. Dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque su misión es el mundo. No se preocupó por casas, no se preocupó por propiedades, no se preocupó por vestidos lujosos, no se preocupó por nada de ello. Su preocupación era el mundo, era la gente, eran las personas. Vino un hombre y le dijo: te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y el Señor, conociendo el corazón, le dice, sabiendo que no era que quisiera servirle, sino que le gustó que tenía posición, y tal vez quería posición, y eso le representaría tal vez, no sé, comodidades o dinero, fama, poder, no sé qué pensaría, pero Dios, que conoce el corazón, Jesucristo le dice: mira, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Usted no ve en el ministerio del Señor Jesús preocupado por las cosas aquí terrenales, aunque son importantes. No lo ve usted preocupado por ello, porque la misión es la salvación de las almas. La misión, el propósito es la salvación del mundo. Las ideologías, hoy en día fuertes ideologías que vienen desde tiempo atrás, como el humanismo, que quiere exaltar al hombre a una posición de semidios, donde todo lo que el hombre piensa es importante, que lo que importa es que tenga todas las comodidades, que no le falte nada, que lo tenga todo, que no sufra tristeza, que mejor dicho, ponerlo allá en un lugar intocable. No podemos dejarnos influenciar por ello. Jesucristo vino a este mundo y no le preocupó nacer en un lugar lujoso, porque hubiera podido, pero ya estaba profetizado desde la antigüedad que no sería de esa manera, porque Jesucristo no venía aquí a hacer posición en la tierra, sino que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que volvamos a pensarlo y reflexionar esta noche, que aquí lo más importante es la vida eterna. Aquí lo más importante es que tengamos a Cristo en el alma. Aquí lo más importante es que Dios reine en nuestra alma, en nuestro corazón, es que lo tengamos a Él. Lo más importante, lo que le da al hombre verdadera realización y paz, es la presencia de Dios en su alma, en su vida, en su corazón. Cristo es suficiente.
Usted ve al Señor Jesús todo el tiempo. La misión es el mundo. Ve al Señor Jesús. Los apóstoles se van, parece que se alegan un poco de Él. Y cuando vienen y le dice: Señor, ¿vas a comer algo? Dice: yo tengo una comida. Yo tengo una comida que hacer. Tengo una comida que comer. Dicen entre ellos: ¿será que ya alguien le trajo? ¿Será que ya alguien le trajo de comer? Dice: no. Dice: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida y mi bebida es que cumpla la misión. Amén. Jesús lo demostró aquí. Oye, hasta la comida le dejó de preocupar. Vinieron a cobrarle los impuestos y no tenía dinero. Señor, vienen a cobrar los impuestos, ¿qué hacemos? Dice: no, dice a Pedro: hey, ve y tira el anzuelo allá al mar y saca un pez, y en la boca del pez hay un estatero, y con eso ve y paga tus impuestos y mis impuestos. Eso a mí me dice algo. Amén. El cristiano tiene todo lo necesario en Cristo. La prioridad tiene que ser Él. La prioridad tiene que ser el propósito de Dios. Amén. La prioridad tiene que ser, y qué bueno que nosotros, nuestra vida sea Cristo. Todo Cristo. Me levanto y en las manos del Señor. Y mis proyectos, voy a montar un negocio, y será que cómo le puedo servir yo al Señor con ese negocio. Voy al trabajo, y ese nuevo trabajo que me dieron, ¿cómo querrá Dios que yo actúe en ese trabajo? ¿Para qué me llevará allá? Porque a veces le despiden de algún trabajo o pierde el negocio porque Dios tiene propósito de llevarlo a otro lugar. A veces Dios tiene planes de otra manera, y como la vida del creyente está en las manos de Dios, y la misión no es solo conmigo, el propósito no es solo conmigo, sino con toda la humanidad, con todo el mundo. Necesitamos pensar no como piensa el hombre pequeñito, necesitamos pensar como piensa Dios, en grande. Necesitamos pensar como piensa Cristo. Amén. En victoria, grandes proyectos, grandes planes, porque los proyectos de Dios y los planes de Dios no son para nada pequeños, son extraordinarios. Cuando usted lo ve en el ministerio aquí en la tierra, donde quiera que va, ocurren cosas extraordinarias. Hay palabras impactantes, hay un mensaje maravilloso, hay obras extraordinarias, porque donde quiera que está Cristo y su misión, donde quiera que está el propósito de Dios, hay cosas extraordinarias. No podemos quedarnos encerrados en nuestras propias convicciones aquí, nuestras humanas. Necesitamos pedirle a Dios que nos permita pensar como Él piensa. Necesitamos ser sensibles en el corazón, en el alma, porque esta misión tiene amor puro. Esta misión no está hecha de un simple proyecto allí estructurado académicamente. Este proyecto de Dios ha sido hecho producto del amor de Dios para con todo el mundo. Por eso nosotros necesitamos que el amor de Dios se siga derramando abundantemente en nuestros corazones, para que donde quiera que vayamos sigamos cumpliendo la misión, porque primero fue Cristo y luego la iglesia le fue encargado que vaya y cumpla la misión. Vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Amén, a toda criatura. Qué bueno que los planes de Dios son para con todos. Esa gente que el mundo desprecia, que está en las calles, que está en los vicios, en las adicciones y todo ello, de allá ha extendido el Señor, hasta allá ha extendido su mano para levantar. Y hoy tenemos grandes hombres usados por Dios, que Dios los sacó de allá, porque para Dios no hay nada imposible y no hay discriminación ni acepción de persona. Nosotros necesitamos seguir mirando como mira Cristo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ella. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La misión
misión es el mundo. Amén. La misión es el mundo. El reloj de la historia sigue avanzando. Y el propósito de Dios de salvar al mundo no se detiene. Y la pregunta esta noche, la pregunta es, ¿vamos a ser parte de esa misión? ¿Somos parte de esta misión? La Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No podemos decir que amamos a Dios y ser indiferentes a la necesidad humana. No podemos decir que amamos a Dios, que Dios es nuestro todo y no tenemos tiempo para cumplir la misión. No podemos decir que amamos a Dios y somos indiferentes a lo que Él más ama. Si el corazón de Dios late por el mundo, nuestros corazones no pueden latir solo por nuestra comodidad. Necesitamos, y Dios por eso a veces nos mueve, nos incomoda para sacarnos del lugar de confort, porque ha depositado sobre nuestra vida tesoros invaluables, dones extraordinarios que son para cumplir la misión. Así que esta noche hay un llamado y vamos a ser parte de la misión.